En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos gracias a Dios y entendemos que hoy estábamos, decirle que está a tu lado, por un momento estábamos en una lucha. ¿Se dieron cuenta? Hay momentos donde se tornan luchados, pero es ahí donde nosotros más tenemos que adorar el nombre de nuestro Dios. Amén. Amén. Decirle que está a tu lado que tu adoración nunca cese. Siempre tenemos que adorar en todo tiempo, porque si nuestra adoración va a depender de nuestro estado de ánimo, el infierno siempre va a querer afectar tu estado de ánimo. Amén. Para que tú lo adores. Porque una iglesia que adora es una iglesia que hace descender el fuego y el poder de Dios. Amén. Y si quieren me respaldo en un versículo bíblico donde Dios dice que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Y no estos adoradores, ellos son levitas. Amén. Adoradores, cuando Dios habla de adoradores, habla de la iglesia. Amén. Y Él está buscando muchas veces esa adoración. Amén. Por eso nunca dejes de adorar su nombre. Nunca dejes de adorar su presencia. Nunca dejes de exaltarlo. Pase lo que pase, o te pase lo que le pasó. Y yo por un momento escuchaba la guitarra por acá y digo, por allá escucho la voz de Brandy y por acá escucho solamente la guitarra. ¿No? Y digo, acá yo estoy con la guitarra y allá está con la... Y digo, me paso por allá. Pero voy a hacer trampa, ya me senté ahí. Amén. En todo tiempo hay que adorar a Dios. Amén. Porque muchas veces eso también hace que determine también cómo va a penetrar esa semilla. Porque a veces uno cuando prepara el ambiente y entrona a Dios en nuestras vidas, es cuando la semilla cae en buena tierra. Amén. Y ahí uno empieza a producir ese fruto. Por eso a veces lo primero que hacemos es adorar el nombre de Dios para entronarlo en nuestra vida y que Él se lleve toda nuestra aflicción, toda nuestra carga. Amén. Feliz cumpleaños, Charlie. Feliz cumpleaños, Pri. Gracias, Juana. Sofi. Vamos. Algo pasó en esa fecha. En esa fecha nacieron todos. También mi cumpleaños. Ese es bueno. Bueno, quiero ir un poquito a la palabra de Dios. Y antes de irme a la palabra de Dios, algo que se celebraba este día miércoles. Y es bueno celebrar estas cosas porque Dios, decirle que está a tu lado, sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Amén. Dios sigue siendo el mismo. Y Dios sigue sanando, Dios sigue liberando. Por eso es que justamente este día miércoles nos contaban las sanidades que Dios ya viene haciendo y que muchas veces no dan testimonio. Amén. Decirle que está a tu lado, tenemos que dar testimonio de lo que Él hace. Hay muchas personas que aquí ya Dios ha sanado. Amén. Mira, el que está filmando dice que no podía tomar un medicamento sin que le duele la muela. Dice, un día le dolía tanto y orando a Dios, dice que Dios desató ese milagro, esa sanidad. Amén. Pero sí le dice que tenía ataques de pánico, ¿no? O epilepsia, algo así. Convulsiones. Convulsionaba. Y Dios la sanó. Amén. ¿Dios es bueno o no? Dios está obrando. Amén. Decirle que está a tu lado es un tiempo donde Dios va a desatar su gloria. Pero antes de desatar su gloria, pasa algo. ¿Y qué pasa, pastor? Lo titulé de esta manera: tienes que morir. Tienes que morir. Aunque duela,
Decirle que está a tu lado, tienes que morir. Y sabe que uno de los versículos donde hoy me voy a apoyar para el desenlace de esta palabra se encuentra en el libro de Juan, capítulo 12, versículo 24. Cuando lo tenga, Juan 12, 24 al 26. Cuando lo tienen, ¿lo tenemos? Dice así la palabra de Dios: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, y queda solo, pero si muere, lleva muchos frutos. Vamos de vuelta. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva muchos frutos. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Hasta ahí la palabra de Dios. Y acá vemos en estos versículos bíblicos que Dios siempre continuamente hablaba por parábolas. ¿Para qué? Para que aquellos entendidos en el Espíritu, se les pudiera revelar el reino de Dios. Y en este caso, Dios empieza por parábola a decir que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, dice que si muere, llevaría mucho fruto. Pero también dice a su vez, y queda solo. Me ponía a meditar en toda esta palabra. ¿A qué se quería referir esta palabra? Y lo que Dios me hacía entender por medio de esta palabra es el obrar del Espíritu de Dios. Cómo Dios va obrando a lo largo de nuestra vida. Y que a veces no entendemos el obrar de Dios. ¿Por qué? Porque inconscientemente muchas veces cuestionamos muchas cosas que hemos pasado a lo largo de toda nuestra vida. Nos pasa a veces, Señor, ¿por qué tuve que pasar por esto? ¿Por qué tuve que pasar por lo otro? Señor, si yo hubiese tenido esa familia, Señor, si yo no tenía que haber pasado por este proceso. Y a veces no estamos entendiendo parte de los diseños de Dios. Dice que esta semilla de trigo tendría que caer en tierra y sola. Dice que para dar los frutos, y los muchos frutos habla la palabra de Dios. Y yo me puse a meditar a qué se refería esta palabra. Y esta palabra tiene que ver muchas veces con nosotros. Y muchas veces no se nos revela que en oportunidades de nuestra vida, muchos de nosotros, y también me incluyo, yo me ponía a meditar, Señor, a ver, ¿y cómo fue mi vida? En mi vida fue bastante compleja, porque ya de los 11 años, 10, 11 años, me tocó cortar el vínculo, tanto con mi padre, para con mi madre también. Cuando a mí me envían a provincia, porque ellos estaban por separar, y ellos sabían que yo era ese grano que le impedía que no se separen. Era ese pelito y ese peldaño que impedía que ellos se separaran, porque cada vez que se iban a separar, ahí aparecía en medio haciendo de las mías, ¿no? Y justamente una de las cosas que empieza a pasar, empezaba a meditar a lo largo de toda mi vida, algo que Dios fue operando de esta manera, y diciendo: si el grano de trigo no cae, queda solo, ¿qué va a pasar? Esa persona no puede dar fruto. ¿Por qué? ¿En
inconscientemente amaría tanto la vida. Y el que ama mucho la vida, ¿qué pasa? La pierde. Pero a veces el que la aborrece, la salva. Y si te pones a meditar en esta palabra, Dios me llevaba a lo largo de toda mi vida, dijo, ¿por qué me tocó de tan chico cortar el vínculo aún con mis padres? No que no los ame, no que no tenga una buena relación con ellos, porque no se trata de eso, sino que pude entender que a lo largo de toda mi vida, algo que Dios se encargó de hacer conmigo es de decir, este grano de trigo se va a quedar solo, este va a ser lo más vil y menospreciado, este va a ser la oveja negra, este va a ser el que no califica, este va a ser el que el mundo desprecia. Él va a hacer esto. ¿Para qué? Para que yo vaya y yo sé que yo voy en busca de lo más vil y menospreciado. Y muchas veces aquello que no califica es los despreciados de este mundo. ¿Es así o no es así? Y muchas veces una de las cosas que no entendemos, que a veces Dios permite que así como el trigo nosotros seamos sembrados y a veces apartados. ¿Para qué? Para que nosotros en este tiempo podamos recibir los diseños de Dios. A veces no entendemos el por qué y el para qué de todas las cosas. Y muchas veces nos encontramos cuestionando por qué me pasó esto, por qué tuve que pasar por esto, por qué me tocó cortar el vínculo de tan chico tal vez. ¿Qué pasó? Y decirle que está a tu lado, si el grano de trigo no cae en tierra y queda solo, ese no da fruto. Porque es una de las cosas que Dios inconscientemente empezó a trabajar con nosotros aún desde que éramos chicos. Dice que desde el vientre de nuestra madre, dice que es una de las cosas que dice, mi embrión vieron tus ojos. Decirle que está a tu lado, sos un diseño de Dios. Sos un proyecto del cielo. Dios soñó contigo. Dios soñó con cada uno de nosotros. Y muchas veces una de las cosas que nosotros nos dimos por aludido es que éramos los más despreciados. Y en verdad muchas veces digo, me lo hicieron sentir, ¿verdad? Éramos la oveja negra, éramos los apartados de la familia por una o por otra cosa. Decirle que está a tu lado, Dios te apartó. Dios te separó para cumplir su propósito. A veces no entendemos y cuestionamos muchas cosas, pero de repente, ¿qué pasaría si toda nuestra vida de que naciéramos sería todo color de rosa? Muchos de nosotros no estaríamos en este lugar. Muchos de nosotros tal vez diríamos, no, pero no estoy tan mal para conocer a Dios. No estoy tan mal para buscar de Dios. Porque a Dios siempre se lo utilizó como una curita en la vida. Que cada vez que uno ahí se sentía que las cosas rebalsaban, Señor, tírame una soga, tírame una, decía la gente secular, decía, Dios, una. Pero decirle que está a tu lado, naciste para dar fruto. Naciste para dar fruto. Pero hay algo que pasa con nosotros, y esa es la transición que muchas veces Dios hace con ese grano que cae en tierra y dice que tiene que morir. Tiene que morir. ¿Pero para qué, Señor? Para dar frutos. Porque si seguimos con el legado que nos dejó muchas veces la familia, seguiríamos repitiendo la misma historia. Algo de lo que Dios nos libra muchas veces es de seguir la misma línea de maldición. Y a veces no lo podemos ver a Dios interviniendo en nuestro desierto, en nuestro proceso y en nuestro pasado. Decirle que está a tu lado, Dios quiere cambiar un pasado de derrota por un presente de victoria.
Muchas veces una de las cosas que Dios hace es que Dios nos separa para empezar a trabajar con nosotros. Porque si de repente Él no trabaja con nosotros, nosotros seguiríamos repitiendo la misma historia. La misma historia de vicio, la misma historia de separación, la misma historia de adulterios, la misma historia de fornicación, la misma historia de vicios, la misma historia de enfermedades, la misma historia en cada área de nuestra vida. Por eso una de las cosas que Dios hace es el trabajo como el trigo. Muchas veces Él nos separa y Él dice: es necesario que yo trabaje, porque yo tengo un destino, tengo un propósito, tengo un diseño. Yo quiero cambiar su lamento en baile, su tristeza por alegría. Yo quiero cambiar su historia, pero entiendo que muchas veces hay algo que lucha en nosotros. Hay muchas veces que se nos pone fuerte áreas de nuestras vidas y Dios dice: es necesario, es necesario. Y a veces somos expuestos por Dios, y es así. A veces Dios se expone: mira, esto tenés que morir porque esto lo trae de generación en generación. En muchas ocasiones de mi vida Dios ha expuesto cosas en mí. Pero decirle que está a tu lado: si Dios en este tiempo te expuso, es porque Dios quiere manifestar su gloria, porque Dios no quiere seguir matando. Pablo decía: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cada día muero. Muchas veces nos cuesta entender que en este camino tenemos que morir para ver su gloria. Y te quiero refutar a muchos versículos que hablan la palabra de Dios, y que Dios hizo un trato con cada hombre de Dios, hizo un trato en particular. ¿Y sabe cuál fue el trato? ¿Cuál fue la escuela de ellos? ¿Qué es lo que Dios hizo con cada hombre de Dios? Dios empezó a separarlos. Dios empezó a separarlos. Decirle que está a tu lado: Dios empezó a separarlos. A veces, aunque duela, está bueno que te decepcione tu familia. Está bueno que a veces, aunque duela, pase por esos procesos. Porque cada trato de hombre de Dios con hombre de Dios que marcaron la historia, ellos fueron separados. Y podemos hablar de la vida de José. ¿Qué pasó con José y sus hermanos? Lo vendieron. Terminó en la cárcel. Lo rescataron de un pozo. Le hicieron falsas acusaciones. Él estaba prácticamente desterrado de su familia. Prácticamente, de tener una linda infancia, pasó a ser aquella persona que terminó privada aún de su libertad. Vemos la historia de Moisés, de niño. Bajo una persecución, la madre lo entrega a que lo cuide, la hija de Faraón. Vemos la historia también de David. ¿Qué pasó con David? Allá con las ovejas, aislado, no reconocido, no tenido en cuenta. Decirle que está a tu lado: cada uno de ellos fue separado. Decirle que está a tu lado: el trigo se separa de la cizaña. Y a veces esa transición duele, nos cuesta. Porque si alguien tiene el poder muchas veces de debilitarnos, es nuestra propia familia muchas veces. Aquellos que muchas veces tienen el poder para muchas veces destruirnos, tiene que ver con aquellos muchas veces que forman parte de ese círculo. Y Dios decirle que está a tu lado: Él te separa. Él te separa. Porque Él quiere que vos te multipliques. Porque Él te dio cara de trigo, no te dio cara de cizaña. Decirle que está a tu lado: te veo cara de trigo. Te veo cara de trigo.
Es parecido. Es necesario que muchas veces nosotros, como ese grano de trigo, caiga en esa tierra. Amén. Porque muchas veces no nos damos cuenta y Dios siempre vino a nuestro rescate. Y Dios me traía una historia de Lot y de su esposa. Dios había enviado por su rescate, pero algo que pasó con la mujer de Lot, dice que una de las advertencias que le dijeron, mira, no sea que mire, le voy a leer bien el versículo para que entiendan de lo que se trata muchas veces el caminar con Dios. Dice así: y cuando los hubieran llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezca. Pero Lot le dijo, no, yo os ruego, señores míos. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores, de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espalda de él y se volvió una estatua de sal. Miren lo que pasa. Entendemos que muchas veces, así como Lot fue rescatado de una tierra de perversión, de una tierra de descontrol, de una tierra que estaba destinada a la perdición, decirle que está a tu lado, así como nosotros. Dice que le dan una ordenanza a estos ángeles, que no mire hacia atrás, porque le podía acontecer esto. Pero sin embargo dice que la mujer de Lot mira hacia atrás, y yo me imagino que ese mirar hacia atrás fue como diciendo, no fue tan malo lo que pasaba en Sodoma y Gomorra. Yo creo que no estaba tan mal que yo esté en ese lugar. Yo creo que Dios no hizo que esa mujer se convirtiera en una estatua de sal por el hecho de simplemente mirar, sino por lo que ya había en su corazón. Sabía que en el corazón estaba peleando esa batalla. Y yo sé que hoy te vengo a decir, también de parte de Dios, que hay un camino que Dios quiere que empieces a caminar en este tiempo. Y que no cuestiones tu caminar con Dios y te enfoques en el propósito. Porque a veces como que deseamos y miramos hacia atrás, pero no nos damos cuenta del peligro que podemos correr muchas veces. Muchas veces el infierno nos quiere dibujar como que lo que habíamos pasado en Sodoma y en Gomorra fue bueno. Pero decirle que está a tu lado, si Dios te libró de ahí, no vuelvas. Si Dios te dice, pon tus ojos en Cristo, pon tus ojos en el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús. Muchas veces no sabemos, no nos damos cuenta de lo que Dios nos está librando. Y a veces como que nos quejamos porque Dios nos mantiene en este camino. Y entiendo que en este camino, como dijo Pablo, cada día muero. Pero decirle que está a tu lado, estás mejor que en Sodoma y Gomorra. No te enfoques en el proceso que te está llevando a morir. Enfócate en que aún en Sodoma y Gomorra no se trata, y aún el yugo que Dios hoy te dio, Él dice que es fácil y ligera la carga. No era como el yugo que tenías antes sobre tus espaldas. A
veces nos estamos quejando de lo que estamos viviendo y nos olvidamos de dónde Dios nos sacó. E inconscientemente comenzamos a llorar y comenzamos a mirar hacia atrás. Pero decirle que está a tu lado, Dios quiere que nosotros menguemos para que Él siga creciendo. Y a lo que Dios, yo sentía un susurro. Y entiendo que esto te lo tengo que compartir. Y esto se encuentra en Isaías 61, versículo 1 al 4. Decirle que está a tu lado, Dios te plantó. Tú eres plantío del Señor. Tú eres un plantío, el plantío del Señor, y Dios quiere que nosotros demos frutos. Isaías 61, del 1 al 4. A veces no entendemos el proceso, pero decirle que está a tu lado, Dios nos plantó. Y si Él nos plantó, nosotros vamos a dar fruto. Yo sé que Él llamó lo más vil y menospreciado, pero que este sistema nos desprecie, para decirle que está a tu lado, para Él exaltarnos. Hoy tal vez no lo entendemos, hoy tal vez no lo vemos, pero aquel que prometió, el que hizo la promesa, la va a cumplir. Dice así: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar la buena nueva al abatido y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se le dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu quebrantado, y será llamado árbol de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Decirle que está a tu lado, plantío de Jehová, para gloria suya. Y en una parte dice, para su justicia. Decirle que está a tu lado. La justicia es paz, fe y gozo. Para gloria suya. Decirle que está a tu lado. A partir de ahora, Dios te planta para impartir fe, para impartir paz, para impartir amor. Plantío de Jehová, plantío de Jehová, para gloria suya. Tal vez antes no calificabas, hoy el que te hace calificar está en este lugar. El que te hace calificar está en este lugar. Y hasta que Él no termine la obra, no te va a soltar ni te va a dejar. Cada vez que te vea tu familia, verá el amor de Dios. Cada vez que te vea tu familia, verá la paz de Dios. Cada vez que te vea tu familia, verá el gozo. Porque es necesario que Dios te haya extirpado. Es necesario que muchas veces Dios se haya entronado en esas áreas de tu vida. ¿Por qué? Porque tu gozo ya no va a depender de tu familia. El amor que tú tengas no va a depender de tu familia. La paz que tú tengas no va a depender de tu familia. Wow, yo estaría contento. Porque muchas veces nosotros estamos muy inestables. ¿Por qué? Porque muchas veces las emociones nos llevan para acá, nos llevan para allá, nos llevan para acá, nos llevan para el otro lado, y muchas veces no podemos tener una estabilidad.
Pero hoy Dios te está diciendo que Él te planta, que a partir de ahora sos plantío de Él, que tu paz no va a depender de ellos, que el amor que haya en tu corazón no va a depender de ellos, que el gozo que tú tengas no va a depender de ellos. Este es el tiempo donde Dios se quiere hacer fuerte en medio de tu debilidad. Él se quiere hacer fuerte. Es más, está lloviendo, imagínense. Acá solo no va a estar lloviendo. Pero entendamos esto, iglesia. Muchas veces nosotros hemos luchado mucho en esa área. Y dice la palabra de Dios que Él se hace fuerte en nuestras debilidades. Si cada día muero es para ver la gloria de Dios. Si hoy no entendí el proceso que he pasado a lo largo de toda mi vida, es para conocer a Dios. Porque si muchas veces no hubiésemos pasado por los procesos que pasamos, no le hubiésemos dado la oportunidad tal vez a Dios. Pero yo profetizo que llegó el tiempo donde viene tu estabilidad emocional, donde viene el gozo de la salvación sobre tu vida, donde ese amor no va a depender ni de tu familia, ni de tu tío, ni de nadie, más que de Él, porque tú serás su plantío, porque entenderás que lo más vil y menospreciado eligió Dios, que el proceso fue necesario para que la gloria del Padre se revele a tu vida, para que su gloria se revele a tu vida. A veces no entendemos, pero hoy somos propiedad de Dios. Decirle que está a tu lado, hoy le perteneces. Hoy eres su plantío. Hoy eres ese grano de trigo que tiene que terminar de morir tal vez para dar muchos frutos. Yo sé que algo, iglesia, vale la pena. Vale la pena. Yo te puedo decir que antes mi mamá tenía tanta influencia sobre mi vida en un determinado momento que ella decía algo de mi persona y yo sentía que se me caía el mundo. Mi mamá me decía: terminar como tu papá, tirado en una zanja, ¿por qué no te vas? Uy, esas palabras sentía que me atravesaban el alma. Me hizo querer, imagínense, quiso sacar todo lo peor de mí. Pero decirle que está a tu lado, muchas veces es necesario ser decepcionado. A veces es lo mejor ser separados, porque ahí donde Dios introduce su ADN. Y dentro de ese ADN que Dios introduce en nuestra vida es donde viene el cambio para toda nuestra familia. Yo hablaba hace poco con una de las personas, una de las hijas espirituales, y yo le decía algo, y esto es tan cierto: si muchas veces nosotros no morimos, tampoco podemos liderarlos a ellos. Decirle que está a tu lado, Dios te quiere poner por encima, Dios te quiere poner por cabeza. Hoy por ahí no lo entiendes, pero muchas veces nosotros no podemos liderar bajo emociones dañadas. Sino que Dios muchas veces nos lleva a sanar. Y Dios nos dice: es necesario que perdones, es necesario que sane, porque ya ustedes no le pertenecen a su padre natural ni a su madre natural. Ustedes me pertenecen. Ustedes son mi plantío. Sobre ustedes va a amanecer mi gloria. Yo los voy a levantar para orar por ellos y que ellos sean libres. Yo los voy a usar para que ustedes sean la fuente de restauración para toda su generación. Porque dice la palabra de Dios antes de decir esto: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. ¿Para qué? Para dar libertad a los cautivos, la apertura de cárcel.
para ablandar al quebrantado de corazón, para el que está enlutado, dale ese óleo de gozo. Decirle que está a tu lado, vos sos la esperanza para tu barrio, sos la esperanza para tu familia. Pero algo que tenés que determinarte y saber, que ya tú eres plantío del Señor. Tú naciste con un propósito, aunque fuiste desechado, aunque tuviste que pasar por violencia, por abuso, por maltrato, por abandono. Tú eres escogido desde el vientre de tu madre. Dios sopló vida, Dios sopló un propósito. Pero a veces tenemos que saber, Señor, tú me separaste para que yo muera y dé fruto al 100%. Vas a dar fruto, vas a dar fruto. No lo entendemos, pero vas a dar fruto, porque hay cosas que Dios está estirpando para que sea fuerte nuestra debilidad. Decirle que está a tu lado, Dios está haciendo fuerte. Dios está haciendo fuerte. Porque José, después de toda esa transición, José no fue el mismo. José fue un gobernador. José fue el sustento para la familia, fue la provisión para toda su familia y sus hermanos. David no solamente fue rey de su familia, sino rey de toda una nación. Moisés, aunque pareciese que fue arrebatado y creado bajo otra cultura, fue aquel que sacó al pueblo de Israel de Egipto. A veces no entendemos las transiciones, no entendemos el por qué ni el para qué, pero en el por qué y en el para qué que no entiende está el propósito del Eterno. Decirle que está a tu lado, está el propósito. A veces no entendemos, pero Dios hace su obra. A veces Dios permite que seamos decepcionados. ¿Para qué? Para que cuando nos tomemos de su mano, nosotros caminemos confiados, como viendo al invisible. Confiados, como viendo al invisible. Plantío de Jehová eres, para gloria suya. En ti van a ver la justicia de Dios. En ti van a ver aquellos que un día te dieron la espalda. Van a ver el gozo, van a ver el amor, van a ver la fe con la que tú comienzas a crecer en este tiempo. Amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? ¿Cuánto le dan gloria a Dios? ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Por eso es necesario, Señor, aunque tenga que morir a su nave, porque yo no me quiero ir de esta tierra sin ver tu gloria. Amén. Ponte en pie donde estás, ponte en pie. Bendito eres tú, Jesús. Hoy entendemos, Señor, que no fue en vano el proceso ni aún la circunstancia, porque muchas veces nos encontramos quejándonos, muchas veces nos encontramos lamentándonos por lo que vivimos, por lo que pasamos. Pero si muchas veces no lo hubiese pasado, hoy tal vez no estarías en este lugar buscando su presencia. Yo vengo a bendecir tu vida. Tú eres plantío, tú eres el plantío de Jehová, tú eres el plantío. No sé qué te dijeron, no sé quién te descalificó, no sé quién te rechazó, no sé quién fue el que te despreció, pero vengo a decirte, Él te separó como el trigo. Él separa el trigo. Sherebekita la makuta la maneso. Sherebekita la macay. Sherebekita la mano. Sherebekita la mano. Yo vengo a profetizar. Este es el tiempo donde los ungidos comienzan a levantarse. Yo vengo a profetizar en esta noche que no termina el año sin que tu familia conozca a Dios a través de tu persona.